Jeff, ¿qué pasa, mutantes y mutantas? Hoy os traigo un tutorial para hacernos unos marcadores de objetivo de tentáculos. Primero vamos a necesitar unos trozos de alambre. Este creo que era de 0,8 y cortamos unos trozos más largos que el tentáculo que queremos hacer. Mejor que sobre no que falte. Cortamos tantos trozos como tentáculos vayamos a hacer. Mezclamos un poco de masilla verde o marrón. Yo he usado ambos para hacer los tentáculos y las dos funcionan perfectamente. Me he puesto los guantes de látex para no dejar huellas dactilares en la masilla. Hacemos un chorrito de masilla y lo presionamos contra el trozo de alambre. Vamos a ir dándole forma con los dedos, pues forma del tentáculo. Es decir, vamos a intentar que un extremo sea más grueso y que el otro acabe gradualmente en una punta fina redondeada conforme vamos quitando el sobrante. Es importante mencionar que se me olvidó haciendo este tentáculo, precisamente justo el que grabé, que hay que dejar sobrante de alambre por los dos lados. Por los dos. En un rato veréis por qué es importante. Después, sobre un plástico humedecido para que no se quede la masilla pegada, vamos a presionar los laterales con los dedos para darle una forma como triangular, pero sin que acabe totalmente en ángulo. No tiene que estar completamente marcado. Al hacer esto, el lado que está en contacto con el plástico se quedará completamente lisa, y ahí es donde vamos a hacer más adelante las ventosas. Si vemos que se nos va de madre o se nos deforma o se nos hace un reborde, pues con alguna herramienta como un pincel de silicona trataremos de disimularlo y terminar de perfilar la forma. Una vez le hemos dado la forma básica, cubrimos el tentáculo con un plástico humedecido lo suficientemente fino como para proteger la integridad de la masilla, pero que nos permita marcarla con un cepillo de hierro. El cepillo lo vamos clavando levemente por todo el tentáculo, por decirlo de alguna manera, para crear una textura como si fuera porosa. Hay que controlar la presión que hacemos con el cepillo, ya que podemos aplastar el tentáculo completamente o clavar el cepillo en él, y tendríamos que volver a empezar. Y así es como queda el efecto en la masilla tras pasarle el cepillo metálico. Ahora con algo puntiagudo, en este caso he usado un alfiler, vamos a ir marcando los laterales del tentáculo haciendo rayas en diagonal. Las podéis hacer rectas, abrir más o menos el ángulo. Todo es cuestión de ir probando cómo queda y si nos gusta. Y si no nos gusta, pues volvemos a alisar y lo intentamos de nuevo. Y después repasamos con un pincel suave y húmedo para suavizar la superficie y eliminar los restos que hayan saltado al marcar. Lo que comentaba antes de dejar el alambre por los dos lados, una de las razones es para que no se mueva el tentáculo en algunos momentos del proceso. Aquí podéis ver cómo yo tengo que meter el dátil sobre el tentáculo. Si hubiera un cacho de alambre ahí, pues esto no pasaría. Y así va quedando la textura con este segundo paso. Dejamos un rato, no sé, unos 20 minutos, para que frague un poco la masilla, y entonces procedemos a retorcerlo para darle la forma. Esta es la razón principal por la que debemos dejar alambre por los dos extremos, porque después no tendremos que retocar la punta del tentáculo y perder tiempo. Retorcemos hasta conseguir una posición que nos guste, y lo clavamos en algún sitio, en un trozo de corcho, en un cacho de poliestireno que tengamos por ahí, cualquier sitio donde la masilla se quede al aire y no toque nada. Y dejamos que la masilla seque del todo. Yo la suelo dejar un día entero. Para las ventosas haremos de nuevo un churrito de masilla pero muy fina y lo vamos cortando en trocitos pequeños con los que haremos bolitas. Las bolitas tienen que caber en la parte plana del tentáculo, así que no las haremos muy grandes. Yo voy a hacer una sola hilera de ventosas, si quisiéramos poner dos tendrían que ser aún más pequeños. Cuando tengamos las bolitas formadas, cogemos nuestro cianoacrilato, y en este caso estoy usando el cianoacrilato en gel de Green Stuff Ball porque no chorrea, la gota se queda en el sitio. Ponemos una bolita en su lugar y simplemente con esta acción ya se va a aplastar levemente. Usando la trasera de una broca de 1 milímetro, apretamos el centro y con esto formaremos la ventosa. La verdad es que es un proceso muy sencillo y muy resultón. Si fuera una hilera doble, pues tenemos la broca de 0,5 y a mayor tamaño pues podemos usar otra herramienta como brocas más gruesas o hasta puntas de mango de pincel. Con paciencia y una broca vamos formando todas las ventosas de nuestros tentáculos. Con cuidado se pueden hacer todas el tirón, aunque lo más aconsejable, sobre todo si vas a hacer una hilera doble, es hacer una parte, dejar que sequen y seguir después con el resto. Como base voy a usar un tapón. Esta me la dio Lumi de una botella de claras de huevo. Me viene bien porque así podré taladrar y meter el alambre por el agujero, doblarlo y asegurarlo por la parte de atrás. Antes de eso la lijo un poco para quitarle el reborde que hace que baile sobre la mesa y además mientras la estamos manipulando nos podemos cortar. Una vez colocado el tentáculo en el lugar que me viene bien para la composición, la aseguro momentáneamente con superglue y después lo refuerzo todo con unos buenos tiros de la termocoladora. La idea es que la escena represente como que los tentáculos han roto la tierra y salen por debajo.
así que antes de pegarlo todo definitivamente en su sitio me tomo mi tiempo para la composición. Me da un poco igual que se queden pegotes en la base porque luego lo voy a cubrir todo y no se van a ver, y es que lo realmente importante es que los tentáculos estén bien sujetos a ella. Antes de seguir con la peana voy a pintar la base de los tentáculos porque después me va a ser un engorro intentar acceder, y como la parte inferior de los tentáculos casi no se va a ver, no me importa que el pintado detallado llegue hasta allí, ya que estará en penumbra. Le doy a todo una base de negro para darle una base oscura. Después aplico un par de capas de verde bosque de la gama extra opaca de Vallejo y ya podemos ver cómo los tentáculos van cogiendo su forma. Ahora sí empiezo con la peana. Saco mi bolsita de lascas de pino y voy buscando las puntas para representar la corteza de la tierra rota al emerger los tentáculos. Obviamente la lasca de pino entera no entra en la peana, pero son muy fáciles de romper, así que con los dedos mismos voy cogiendo los trozos que mejor me vienen y los voy pegando en su sitio con la termocoladora. Eso sí, hay que tener cuidado con la corteza de pino porque es relativamente frágil, y al romperla se nos puede deshacer en finas capas. Ahora hago una mezcla de cola blanca con gravilla muy fina, arena de playa, y para darle una base de marrón le añado una poca pintura marrón chocolate oscuro, también de la gama extra opaca de Vallejo, y una gotita de negro para darle un tono más como de tierra revuelta. No sé cómo explicarlo, pero a mí me gusta cómo queda. Con una lanceta la voy aplicando sobre toda la peana, teniendo cuidado de no manchar los tentáculos y tratando de tapar sobre todo los pegotes de termocoladora que pudiera haber dejado. Y estoy atento a rellenar los huecos que se ha formado entre las lascas de pino y los propios tentáculos. Después, con un pincel viejo voy esturreando la masa por la peana, quitando de un sitio y poniendo en otro, porque se me había acumulado mucho en el hueco central y se había perdido el efecto del roto y los tentáculos saliendo, así que lo voy repartiendo por la peana. Y con el pincel enjuagado limpio voy limpiando las partes de los tentáculos que pudiera haber manchado. Aprovecho que aún está fresco para con unas pinzas ir colocando unas cuantas piedras de greda volcánica aleatoriamente sobre la piedra. Me parece que tenía sentido sobre todo poner detrás de las lascas de pino y para llenar alguna zona que se había quedado demasiado vacía. Le doy una capa del marrón chocolate a las piedras de greda volcánica para integrarlas a la escena, al igual que las lascas de pino. Las ventosas las pinto con un violeta de Model Color de Vallejo, intentando no cargar con demasiada pintura para que no me rellene el hueco de las ventosas. Elegí hacerlas en este color porque me recordaba el juego de verde-lila al tentáculo del Day of the Tentacle por a la inversa, y me pareció gracioso. Aplico varios pinceles secos de verde cada vez más claro, incidiendo sobre todo en las partes más salientes. Y para remarcar bien la textura que hemos creado en la piel del tentáculo, aplico un lavado de tinta violeta aguada, que me parece que ata bien todos los colores juntos, procurando no encharcar mucho, que tampoco es cuestión de que nos cambie el color completamente. A la base le aplico unos pinceles secos de marrón cada vez más claros gracias a un amarillo dorado y un pincel seco gris a las lascas de pino. También les aplico una serie de lavados entre marrones y verde negros para desigualar un poco ese color marrón. Aplico de nuevo un pincel verde muy claro por encima del lavado para volver a iluminar un poco porque se había apagado demasiado. A las ventosas les doy unos pinceles secos de rosa hasta casi un blanco muy leve en algunas zonas. Ahora vamos a hacer las babas o los mocos para los tentáculos. En AliExpress, el proveedor asiático de internet, buscando purpurinas, las cuales encontré en la sección de complementos para arte en uñas, encontré unos paquetitos y polvillos que anunciaban ser fotoluminiscentes acrílicos. Yo les he probado en pintura y no se disuelven bien, hacen una pintura muy granulada y en agua desde luego no furula, pero con la laca de uñas va fenomenal. Así que mezclo una parte de polvos con laca de uñas hasta conseguir una pasta viscosa pero manejable, y con un pincel inservible. Después de esto ya no lo podrás usar para nada más, es un revienta pinceles de primera división, así que con un pincel que ya sea inservible vamos aplicando pegotes por los sitios donde se acumularía la baba sobre los tentáculos, pues en las puntas, en las curvas y en el centro. Sobre la peana dejamos algún pegote también de babas como que se hubieran caído. Hay que actuar con presteza, ya que la pasta esta seca rapidísimo. Y cuando se haya secado, aplicamos una capa de laca de uñas transparente sobre todos los tentáculos para darle una sensación de mojado y a la vez nos sirve como barniz. Y también nos servirá para endurecer aún más la pasta fotoluminiscente y podemos usarlo también para crear alguna gota transparente cayendo de un tentáculo. Para terminar de rematar, aplico un poco de Milliput alrededor del tapón. Y cuando haya secado le aplico esa misma masa de cola blanca, arena y gravilla
La pinto también con un marrón chocolate, con una gota de negro. El mismo proceso que la base, vamos. Y también le pongo un par de arbustos hechos con ovillo de mar, a las cuales les doy un lavado de verde-negro. Espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis, darle al like, a compartir y todas esas cosas que se hacen en las redes sociales. Y